Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Decía yo la semana pasada, y perdón por la autocita, que de todo el follón que hay en torno a la ley del solo Sánchez de Sánchez y toda esta historia, lo más grave de todo me parecía precisamente lo que dijo Sánchez desde Bali, en aquella comparecencia suya con una camisa como de Espartacos Antonio, una noche de demasiado ron. Bueno, esa declaración en la que decía que, puesto que la voluntad del legislador estaba clara, que era defender a las mujeres, lo que tenían que hacer los tribunales era unificar la doctrina para interpretar la voluntad de quien hace la ley. Y decía yo que me parecía gravísimo porque los tribunales no pueden interpretar una voluntad, pueden interpretar la ley en su caso, pero interpretar la voluntad de alguien, del que manda, es algo que nos acerca peligrosamente a lo que Jesús Trillo llamaría el Führerprinzip, el principio del Führer. Claro, la voluntad del Führer es ley, la voluntad de Pedro Augusto es ley. Bueno, hoy la voluntad de Pedro Augusto puede hacerse ley porque la Fiscalía ha ordenado, la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General del Delgado, ha ordenado a los fiscales oponerse a la revisión de penas en las sentencias afectadas por la famosa ley del solo sí es sí. Yo sé lo que está usted pensando. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues entonces, vale, ciertamente. Pero quiero subrayar el camino que se coge. Porque, en principio, el Estado de Derecho consiste en que un gobierno subordina su tarea a la ley escrita, no a la voluntad del César, a la ley escrita. Y si quiere cambiarla, pues evidentemente hay mecanismos para hacerlo. Pero cuando uno hace una ley pretendiendo defender a las mujeres y lo que le sale es una ley que las expone aún más, eso no depende de la voluntad del legislador, depende de la chapuza que ha hecho, en su caso, el legislador. Y quien debería pedir perdón es quien ha cometido el error, no todos los demás humanos por no estar a la altura de la sublime voluntad, en este caso de Pedro Augusto Sánchez. Cuando un gobierno considera que está por encima de la ley, que su voluntad es la ley, que los tribunales tienen que trabajar en función de la interpretación correcta, canónica, ortodoxa de la voluntad del que manda, entramos en un mundo que ya no es democrático. O para ser más precisos, un mundo que ya no es un Estado de Derecho. Y un mundo donde ya no hay Estado de Derecho es un mundo que nos acerca muy peligrosamente a la injusticia. Ahora mismo estamos precisamente en eso. Un gobierno que considera que su voluntad tiene que convertirse en ley, sea o no legal. ¿Se da usted cuenta de la enormidad en la que estamos? Pues como diría Sánchez, pues entonces, empezamos. Bueno, vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado hoy en el mundo y en España y un poco en todas partes, lo que nos dé tiempo. La noche viene calentita. Titulares. Contumacia, literalmente, busque usted el diccionario y lo verá, contumacia, persistencia en el error, persevera en el error, Irene Montero y con ella todo el gobierno, porque a pesar de lo que parecía inicialmente, todo el gobierno Sancho Podemita, que diría Calvet, ha sido solidario de la gran chapuza, es decir, tratan de hacernos ver que los que estamos equivocados somos los demás. Como experimento mediático es un desafío casi sin precedentes, veremos si lo consigue. Y atención porque el próximo disgusto es ya el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Bienestar Animal. ¿Por qué? Pues porque leyendo el CGPJ lo que dice esta ley ha descubierto que, por ejemplo, pegar a un perro tiene más pena que pegar a una mujer. Y claro, esto es muy difícil de explicar. Bueno, hablaremos de ello porque aquí esta ley es una locura, tal y como está concebida. Y está escrita una vez más con las tripas. Por si faltaba poco, hoy la noche viene cargadita de derecho, menos mal que está Jesús Trillo en la mesa. La Asociación de Fiscales, que es la fundamental de ese gremio, ha dicho que la reforma del delito de sedición a la carta, como quiere hacer el gobierno, es inconstitucional. Y lo ha dicho por escrito después de una reunión en Segovia de sus principales delegados. Ojo que es un frente importante y sobre todo es un frente importante para el señor fiscal general del Delgado, este mismo que quería hacer que los fiscales ahora no revisen las penas.
hay otras civilizaciones que también existían en ese momento, incluso Y algunas más respuesta avanzadas que que nosotros, para él no puntúa, porque es un racista, que se cortó el pelo porque tenía pulling y no quería llevar el estigma de ser pelirrojo. No, a mí lo que me preocupa es que lo único interesante es que además él impone la tiranía de los no derechos y de la evolución a los que compiten en este mundial. Porque hoy querían algunos libremente llevar un brazalete y se lo ha prohibido, con sanciones económicas enormes. Él firmó un patrocinio con Budweiser para que hubiera cerveza en los estadios y ha tolerado, por la pasta que se han llevado, de que no se pueda beber cerveza en los estadios. El mejor grito de ánimo de ayer de la hinchada ecuatoriana en mitad del campo era queremos cerveza, queremos cerveza. Un grito, vamos, una reivindicación mundial de primera magnitud. Pero es que luego ya hemos tenido el conflicto iraní en el campo, porque los futbolistas se han negado a cantar el himno en protesta por la situación y la opresión de su gobierno, mientras en el banquillo sí se cantaba y el público les abuchaba a sus jugadores por no cantar el himno, porque ahí solo han podido ir los oficialistas, claro. Está siendo una coctelera muy divertida en el que la FIFA lo único que hace es potenciar lo peor de las cosas. Y para eso, como en los tiempos aquellos que decían que el fútbol era el opio del pueblo, para que lo peor de las cosas sigan adelante, pone el opio del pueblo porque se lo llevan crudo en millones y millones. Y hay una cosa, ¿por qué se mete con los suizos? Porque el procurador suizo, el fiscal general suizo, le ha investigado en noviembre pasado, en noviembre del 21, le ha abierto una investigación y la tiene abierta. Hombre, ¿te acuerdas de aquella canción de Janet? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Yo soy corrupto porque el mundo me ha hecho así. Es lo que va a cantar Infantino. Y ahora dice que tenía pecas y que le trataban mal. Claro, Trillo. Tú eres futbolero. Tú eres futbolero vocacional. A mí me encanta. A mí me encanta el fútbol. Yo soy un apasionado del fútbol. A mí me encanta el fútbol y, por supuesto, cualquiera que le guste el fútbol, pues el acontecimiento del Mundial es probablemente el acontecimiento más bonito que tiene el fútbol, ¿no? Pero, la Champions, que la gana el Madrid. Pero bueno, la Champions la gana el Madrid. Ay, cómo somos. Pero es una pena que un acontecimiento como este, que es fútbol, en definitiva es un juego, el fútbol es un deporte, es un juego, es un espectáculo. Claro, cualquier cosa menos un deporte, Trillo, hoy en día. Bueno, pero en definitiva... Es el altavoz de cualquier ideología, corrémonos de los... El problema es que están haciendo del fútbol ideología. Claro. Este imbécil está haciendo fútbol ideología. Y el Barça. Pero no los jugadores que están jugando en la cancha, ni ninguno. Nunca ha habido en el fútbol ideología. Por ejemplo, además nunca ha habido ni racismo ni nada. Alguien le preguntó a Hugo Sánchez, al que se adoraba en Madrid, si era azteca, o le ha preguntado a los del Real Madrid, que más de la mitad de la plantilla son negros, si tienen algún problema con el mate. El equipo blanco. Claro, el equipo blanco. Mira, si gana, hoy ha jugado que son maravillosos jugadores de fútbol. Hoy ha jugado Senegal y parece el Madrid, iban con camiseta blanca y todos negros. Y juegan fenomenal. O los brasileños que toda la vida han jugado de maravilla, los negros brasileños. Claro. En fin, esto es una pena acabar con el fútbol de esta forma, ¿no? Este señor, desde luego, es un personaje que debía de acabar. Pero a mí me ha parecido, sin embargo, muy interesante y muy revelador la adopción del discurso. Es decir, los ricos del mundo adoptan el discurso progre de culpabilización colectiva del pueblo. Es decir, tú eres culpable porque eres heredero de. Entonces tú, sucio, de cuello rojo europeo, ¿verdad?, de currar y con las arrugas y que no llegas a fin de mes y que vas en autobús, eres culpable. Tienes que seguir fastidiándote porque eres culpable. No yo, que gano 120 y tantos mil euros. No, tú. Claro. Porque eres culpable porque eres europeo. Pues se va a joder. Por lo cual sigue tragando y sigue callando. Hombre, ya está bien, por Dios. Porque mira, eso que está haciendo ahí, que es fútbol, se lo inventaron los ingleses. No. No dirás eso en Italia. No te atreverás a decir eso en Italia. Efectivamente, lo copiaron de maravilla los italianos, los españoles, los exportamos. El calcio es un invento romano. Lo exportamos a Iberoamérica. Ya tengo llamadas de la embajada italiana. Iberoamérica, pero si los incas jugaban ahí pasando el balón por el aro. Lo hemos exportado a todos lados y ahora, oye, en todos lados disfrutan del balón. ¿De qué está hablando este mequetrefe? En fin, mira, ya os aconsejo una cosa. Yo el otro día, para darme un chute anti-woke, me puse la película Apocalipto de Mel Gibson. Sí, es un película. Y con eso te quedas... Muy bueno. Francamente bien, hay que recomendarla siempre. Es una gran película. Sí, señor. Pero mira, yo lo que estoy haciendo es, si puedo ver fútbol, me olvido de todo lo que hay alrededor. Sí, yo también. Disfruto del deporte, de ver cómo selecciones que eran países absolutamente fuera de norma en el fútbol están jugando al fútbol bien. La selección de Estados Unidos,
que hemos conseguido, gracias a los hispanos y los latinos en Estados Unidos, que ya sea un deporte en el que hoy le han puesto a Gales contra las cuerdas, ya han empatado 1, pero por penalti en el minuto 87 a favor de Gales, que si no perdían. Y da gusto ver cómo desarrolla el deporte y lo que se hace. Y toda esta parafernalia de alrededor es lo que sobra. Y sobre todo cuando le quieres meter ideología y justificación a la corrupción. Mira, los sellos de la FIFA tienen un problema. Es una organización corrupta que se vendieron para joder las ligas de todo el mundo. Es un campeonato del mundo. Toda la vida el deporte mundial se rigió por el principio de no injerencia y no preguntar. Ni nadie dar sensación de aquí somos los mejores. Por ejemplo, las Olimpiadas de Moscú, las Olimpiadas de China. ¿Quién preguntó en China? O el Campeonato del Mundo de Argentina en época de Videla. ¿Quién preguntó? Pues mire usted, no hay más remedio. Pues si vamos la tregua olímpica. Eso no es de casi de los griegos. Perdón, he dicho griego. Perdón, que se ha respetado la invasión de Ucrania con los Juegos Olímpicos de Invierno de China, que lo pidió Xi Jinping. ¿Se respetó? Y perdonad una cosa, y a ver cómo termina todo esto, porque ahora han dicho de cambiarse el brazalete, como habéis escuchado, ¿no? De LGTBI no lo van a por llevar. otro. No, pero ahora quieren otro contra la discriminación en general, para intentar que eviten eso. Los jugadores de Inglaterra. A ver cómo acaba todo esto. FIFA ha sacado un brazalete obligatorio desde el primer día, previendo eso, que es no a la discriminación global. Y ese es el brazalete oficial que tienen que llevar los capitanes. Han dicho que van a utilizar ese en lugar del otro. Es decir, que van a utilizar el oficial los ingleses se han arrodillado para evitar llevar el otro, para evitar que le sancionen o que le saquen la tarjeta amarilla. Es que iban a llevar en paralelo porque y al final la monarquía catarí no tiene dinero para pagar a todos los jugadores. Como no sois aficionados al fútbol, no sabéis una cosa. Hace ya 2 años acá, los del Black Lives Matter impusieron que antes de empezar un partido de fútbol internacional se produjera una arrodillada, o sea, se arrodillaran. Y lo hicieron todos menos los españoles. Los equipos españoles ni los polacos tampoco. No consiguieron que los españoles, y tampoco lo hicieron los pilotos españoles de la Fórmula 1, porque Lewis Hamilton lo intentó imponer en la Fórmula 1 y los dos pilotos que se quedaron de pie fue Fernando Alonso, Carlos Sainz y Sebastián Vettel. Bueno, que sepa usted, por cierto, en mi libro La cruzada del océano lo cuento, y no te arrepientas también, ahí está aquí encima de la mesa, la gran llegada masiva de mano de obra esclava africana a América se produce sobre todo América del Sur, después de las independencias. Cosa que conviene saber. Bueno, ya que pasaba el Pisuerga por Valladolid, ¿verdad? Pues yo lo cuento. Yo quería meter ahora la cumbre climática, pues es el 37. Y voy a andar apretado con la publicidad. Así que como es una pausa muy breve, si a usted le parece, respiramos. Le damos al Caraval y a la vuelta vamos con la cosa de la COP27 y el famoso festín a base de carne roja, ¿verdad?, que han disfrutado los señores climatólogos. Que ¿Roja o pelirroja? Cosa de locura. No, esta es roja. Bueno, y también había marisco, hay que decir que también había marisco. Caraval, el mejor vino extremeño, usted lo conoce bien. Aquí es nuestro favorito. Nuestros amigos de Caraval, Bodega Caraval, le llevan el mejor vino extremeño directo a la puerta de su casa, y además estamos en la semana del Black Friday. Como no sé inglés, lo pronuncio así, Black Friday. Usted entra en caraval.es, en la web, y tiene hasta un 30% de descuento con el código Black Friday, o sea, no se equivoque. O si lo prefiere, mire en la web, caraval.es/ClubToroTV, porque es una web exclusiva para los espectadores del toro, donde puede encontrar productos con botellas de regalo con hasta un 35% de descuento. Ahí lo tiene. Entre en caraval.es o capture el código QR ese que tiene en pantalla, o llame por teléfono, como toda la vida de Dios, y le van a informar. Estarán encantados de contarle todo lo que están haciendo en materia de ofertas y de ventajas. Nosotros nos vamos, como siempre, con el Caraval KBA, que tiene la etiqueta del Anfiteatro Romano de Mérida, que está buenísimo, y con él hacemos una mínima pausa. A la vuelta, la cumbre climática, en que nos obliga cuánto más vamos a tener que seguir pagando, y luego encima el follón de la ley del solo sí es sí. ...22:41, 21:41 en Canarias. Vamos con la cumbre del clima, que al final estas cosas son determinantes, porque no sabemos muy bien cómo de repente se convierten en políticas que no se aplican sin que las hayamos votado. La cosa del Festival Carnívoro no es una anécdota, o sea, no es menor, porque demuestra la poca vergüenza de esta gente, pero realmente es, por así decir, la espuma del acontecimiento. Lo mollar,
Lo mollar es la decisión del mundo mundial de mantenerse en unas políticas que cada vez huelen más a falsificación. Y enseguida explicaremos por qué. Pero antes vamos a hacer que Borja García nos cuente qué es lo que se ha hablado allí y luego lo comentamos. La 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP27, finalizó el pasado 18 de noviembre. Esta cumbre ha supuesto un avance histórico hacia lo que se denomina como justicia climática, pero también ha puesto de manifiesto un estancamiento en la lucha por la reducción de emisiones. Los principales avances logrados en esta cumbre han sido, en primer lugar, la creación de un fondo de pérdidas y daños. Se trata de una reivindicación histórica de los países en vías de desarrollo para que los países industrializados se hagan cargo de los efectos derivados de sus emisiones. El objetivo es llegar a los 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2023. Otro de los grandes compromisos fue mantener vivo el objetivo de lograr que la temperatura no suba más de 1,5 grados centígrados. Resulta un tanto sorprendente este punto cuando analizamos los datos globales de temperatura. Como podemos ver en la tabla, apenas hay cambios desde que se tienen registros y el aumento global sería de 0,17 grados. Las emisiones vuelve a ser uno de los temas más controvertidos de la lucha contra el cambio climático. En este punto vemos como el mayor anuncio ha sido el protagonizado por la Unión Europea, que sube el listón y se compromete a bajar un 57% las emisiones para 2030 en vez del 55% al que se había comprometido en la pasada cumbre de Glasgow. Esto resulta tremendamente ilustrativo, ya que de la Unión Europea solo Alemania está dentro del top 10 de países con mayor nivel de emisiones. Una drástica reducción de emisiones es la única respuesta a la crisis que amenaza con borrar del mapa a los países isla o convertir toda África en un desierto. Sin embargo, si miramos con atención los niveles de CO2 desde 1959, los niveles son similares. ¿Y qué pasa con Estados Unidos y con China? Pues esta cumbre ha devuelto a las potencias a un diálogo constructivo, algo que se había roto por las tensiones sobre Taiwán. Finalmente, se han comprometido a colaborar estrechamente en temas como la reducción de emisiones de metano, pero sin llegar a nada concreto. Lo que no se ha conseguido es alcanzar un compromiso para reducir el uso de combustibles fósiles, algo que se volverá a intentar en posteriores cumbres. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, evaluaba así los compromisos alcanzados en esta cumbre. Estamos convencidos de que esta es la mejor inversión para los propios europeos desde el punto de vista de la prosperidad de la propia comunidad europea. En definitiva, los europeos se comprometen una vez más a realizar más esfuerzos que nadie a pesar de contaminar mucho menos que otros países como China o como Estados Unidos. Y poco a poco nos vamos acercando a 2030, importando cada vez energía más cara con unos precios cada vez más prohibitivos y una industria herida de muerte por el aumento de los costes de producción. Pero la promesa no era que en 2030 no tendremos nada y seremos felices. Si ese es el objetivo, vamos por buen camino. Vamos por buen camino, efectivamente, en ese trabajo de Borja García, muy puesto en razón. Y atención a ese objetivo de que la temperatura no sube más de 1,5 grados. Yo no sé por qué, igual estoy equivocado. Usted ha citado hace un instante Jesús Trillo, Apocalipto. ¿Se acuerda usted de la escena de la pirámide? Está empezando a sacrificar, ¿verdad?, ya a los pobres indios a los que habían pillado los otros indios. Y entonces se produce el eclipse. Y el sumo sacerdote mira al jefe y le dice, mira, pasó. Sabían sobradamente que iba a haber un eclipse, entonces, bueno, pero al pueblo aquello le dejó fascinado. Lo mismo que Colón cuando llega a Jamaica, por cierto, ¿verdad? Y los jamaicanos, los nativos, le amenazan con que van a dejar de proveerle alimentos porque estaban hasta el gorro de aquellos gorrones, precisamente. Y Colón mira el almanaque que tenía y mira, toca eclipse. Y como no me deis frutas, tapo la luna, pido a Dios que tape la luna y tal, una historia muy... Bueno, esto es lo mismo, es decir, nadie puede prever realmente que la temperatura vaya a subir nada menos que 1,5 grados, con lo cual, si tú te propones conseguir que la temperatura no suba 1,5 grados, vas a tener éxito, claro. Porque para que la temperatura suba 1,5 grados tendrían que explotar 4 o 5 volcanes, como el Tonga de este verano, ¿verdad?, para que la temperatura subiera tanto. Con lo cual, pero ahí tienes a toda la prensa aplaudiendo. Van con directivas, ¿no? Me estaba acordando lo que decías porque el que lo copió fue Hergé luego con Tintín en el Templo del Sol. Sí, señor. Ahí estamos. Y les convence que va a venir. Cuando decía que llegó Pachacamac, gran Pachacamac, que es una escena inmortal de Tintín. Una escena buenísima. Pues Julio Verne, 5 semanas y luego. Julio Verne. No sé si Julio Verne lo hacía también, pero Tintín, en las de Tintín seguro. Vamos a hacer la casa de citas un momento. Con 27. Con 27 le pasa lo mismo. O sea, aquí los CO2 parece que van así.
lo otro tal. China, Xi Jinping, con los aplausos de todo el mundo, dice que él no va a descarbonizar, lo dijo el otro día. Aquí no descarboniza nadie. Y Europa sí, Europa es la que tiene que cumplir absolutamente con todo. No sé por qué, que les ha dado, pero bueno. Pues es una un gran desastre. pregunta, ¿por qué? La COP26, ¿dónde se hace? No hay compromisos de descarbonización. Al final, China tampoco se ha lanzado. No hay compromisos tampoco para reducir las energías fósiles. Lo que está claro de todo esto es que yo creo que se han dado cuenta ya, y eso es una buena noticia. O sea, a mí que haya fallado esta cumbre del clima me parece bastante bueno. Porque se han dado cuenta ya que por la crisis de Rusia o por el precio del gas o por lo que sea, o porque hay que abrir las centrales nucleares, nos empieza a convenir utilizar fósiles. Y entonces hay una especie de silencio. Francia sigue jugando a que ella va a llevar ese fondo en el que le vamos a dar un montón de dinero a África y al mundo para que no se ahogue cuando el CO2, cuando ya esto se ponga mal. Pero en el fondo es para que Francia mantenga esa reunión que va a hacer en Francia, digamos, es para ese fondo, para mantener un poco el control sobre África, que se le está escapando, está queriendo jugar un poquito ahí su esta. Pero en el fondo, que nada salga es bastante bueno, porque es que no tiene por qué salir. Estamos en un momento gravísimo, hay que dejarse de tontainas, el chino lo sabe muy bien, la señora van der Leyen ni se entera o no se quiere enterar o no sé qué tipo de directiva le han metido en la cabeza para que nos tenga que condenar a todos al subdesarrollo. Entonces, bueno, creo que empiezan a despertar. Eso es quizá lo único que... Y luego, hay una conclusión que saco del cambio climático y que al mismo tiempo la podemos sacar de la Agenda 2030. Estos están decidiendo que ya no se ayuda al desarrollo, ya no se ayuda a combatir la pobreza. La Agenda 2030, que era una agenda fantástica en el año 2000 porque estaba destinada a solucionar la pobreza, se transformó en una agenda puramente género, cambio climático y chorradas del tema, no ayuda al desarrollo. Y en este tema lo mismo, un fondo ¿para qué? Para ayudar a emergencias, pero no al desarrollo. Al final, el dinero que podía ir por la ONU y que podía ir por cambio climático para ayudar al desarrollo, va a ser emergencias sí, eso y es género. Interesante. Y género. Es decir, un momento, Román, termina en definitiva el mandato que tenían las Naciones Unidas hasta el año 2000 y lo ha dejado de cumplir. Hemos terminado con la ayuda al desarrollo. Román ha insistido muchas veces en que a él, yo no estoy de acuerdo con él, pero él lo ha dicho, y que a él la letra de los titulares sí, pero la ejecución... bien, pero que luego... Pero hay una cosa muy interesante en esto que ha dicho Juan Antonio de Castro, y te paso a ti la palabra enseguida, es que esto es fundamental. En esta cumbre, precisamente, otra señora, ya no recuerdo quién, una de estas primeras ministras anglosajonas, no sé, decía, claro, es que vienen 1.000 millones de refugiados climáticos. Vamos a ver. No. Yo no sé dónde están 1.000 millones, pero bueno, no sé, de personas. Pero exactamente lo suyo no sería esas ayudas desviarlas para que cada cual organice su propio desarrollo. Por supuesto. Y no para favorecer que los países africanos se vacíen de mano de obra joven, claro. ¿Qué es lo que están ¿Puedo haciendo? hacer una pregunta ingenua? ¿Quieren los globalistas que los países refuercen sus soberanías y que se quede trabajando la gente allí? Ingenua, dice. No les interesa. Román Zandoya, perdona. Vamos a ver, yo creo que el COP27 al final ha sido la historia de un fracaso anunciado. Les ha salido muy mal, cosa que es muy importante, porque el 50% de los emisores de contaminantes no estaban. No hacen nada. Con lo cual ya no valía para nada lo que estaban haciendo allí. Eso sí, se han reunido, te sacan las imágenes dormidos en las sillas. Y se lo pasan a lo grande, van con amigos, comen, todo lo que quieran. Y luego, el famoso fondo para solucionar las crisis climáticas en los países en desarrollo tampoco ha tenido contenido porque se pueden considerar países en desarrollo China e India, que son los que no han ido porque son contaminantes. De hecho. Entonces Europa se negaba y es cuando dijo, oiga, que yo ya no aporto nada y me olvido de esta historia, que es como ha terminado la historia. Claro. Ha terminado en eso, en que a los que sean muy débiles habrá que ayudarles si tienen alguna desgracia y lo demás no ha habido ningún compromiso. La ministra española ha venido cabreadísima, porque claro, estos que son la agenda de la sostenibilidad y el cumplimiento obligatorio y Ursula von der Leyen se han quedado colgadas de la brocha porque ya no va a ningún sitio porque ni la propia Europa se ha comprometido a nada de lo que ya estaba comprometida, pero que en esta cumbre se ha dado marcha atrás, porque los combustibles fósiles con la que querían cargarse la industria de la automoción en el año 2035 se la han cargado, se ha caído todo el invento. Y eso es importante. Y además ha terminado con esa bacanal de carne de guayú y marisco. Vamos a verlo, por ejemplo, porque tenemos Tremendo. ahí, ¿verdad? El Deco. Es bestial. Es que nos había preparado Borja el tema del... En Rebelión en la Granja, nuestra web que tiene usted que ver siempre. En Rebelión en la Granja se cuenta el menú, opulento menú cárnico. No, pero es que además es muy interesante porque, vamos a ver... Está bien, el opulento menú cárnico. Los señores estos que estaban ahí, entre ellos Greenpeace, que es el adalid de dos empresas mundiales como Nestlé y Procter & Gamble,
y además que lidera la Fundación Bill y Melinda Gates, que son esos que dicen que no vamos a tener nada y vamos a ser inmensamente felices, y acaban de protagonizar la mayor compra de tierra de la historia de América, para no tener nada, porque ellos lo tienen que tener todo, en la que su objetivo es desaparecer la proteína animal de la cadena alimentaria para sustituirlo por esa proteína artificial inventada por ellos, que es un polisaturado que quieren vender Bill Gates y las grandes compañías multinacionales. Entonces, a la gente con políticos estúpidos que caen en la trampa de etiquetados especiales, impuestos especiales y el elevar los costes de producción para un bienestar animal que ni hace falta, solo que hay que hacer las granjas como Dios manda, y en este momento lo que más les interesa son los productores, resulta que es para que la gente no coma carne, que se la comen ellos. Y quieren que la gente no tenga nada porque lo quieren tener todo ellos. Por lo tanto, habrá que perseguirles, pero habrá que denunciarles a todos los que le hacen decoros, es decir, a nuestro ministro Garzón, a todos los de Unidas Podemos, a los del PACMA, a los de Greenpeace, que van vestidos de ecologistas sostenibles y lo único que son los cretinos mantenidos por los más ricos del mundo para mantener un estatus de privilegio, atentando contra la naturaleza. Porque el ser humano en la cadena trófica es omnívoro, no vegano. Los que van de naturales en veganos no son naturales, son antinaturales, porque nosotros como animalitos, me dejo al margen todo, como puros animales, sapiens sapiens, somos omnívoros, tenemos que comer carne. Y eso lo hemos hecho durante toda la vida. Es lo que nos ha llevado a vivir 83 años de media en España. Totalmente. No comer porquerías polisaturadas que dicen que son sanas. Eso es lo que nos dicen, sí, convierten en fraude al consumidor. Le llaman carne a lo que no es carne. Y esto los políticos de aquí y de Europa tendrían que prohibir que todos esos etiquetados que pone carne, igual que se prohibió yogur a muchas cosas y le llamaron postre lácteo, le quiten la palabra carne, porque es un fraude. A ver, ustedes son cómplices. Lo mismo con los fertilizantes de minerales hechos por hidrógeno que está imponiendo a la Unión Europea, a los agricultores españoles y a toda Europa. Grandes comedores de carne, Patricia Sanz, Jesús Trillo. Perdón, Patricia Sanz. Adelante. El que más carne coma de los dos. Primero la señora, por favor, la señorita. No, bueno, yo me pregunto que si no se han logrado fijar ningún objetivo, se mantiene el 1,5, ¿no?, de temperatura, no se ha conseguido acometer una disminución de los combustibles fósiles. Sí, bueno, por lo menos sí que es verdad que han tenido una buena relación entre el representante chino y norteamericano. Quizás sea de lo poco para lo que ha servido esta cumbre. ¿Cuánto ha costado esta cumbre? ¿Cuánto ha costado a todos estos países de los que nosotros formamos parte y de los que intentamos estar presentes, ¿no?, para la celebración de esto? ¿Cuánto dinero ha costado? ¿Para qué ha servido? Para nada. Y precisamente porque ha servido para nada, y vuelvo al principio de lo que comentabas, bueno, pues es que quizás este gran fracaso sea por fin, ¿no?, pues una apertura de mente para todo aquel que decida pues volver a apostar por la industria nacional, volver a apostar por la soberanía nacional, la soberanía energética, en fin, una serie de cuestiones en las que ahora se abre el debate y sobre las cuales los españoles podríamos decidir, como viene últimamente apuntando alguna formación política en España, que, bueno, pues ante el fracaso de estas grandes cumbres de organismos supranacionales que han dejado de representarnos, hay otras opciones. Bueno, la verdad es que el hecho de que no haya aparecido Greta por allí, creo que no ha ido, ¿no? No ha ido. Tenía Hemos tenido una asistente de 20 años, jovencita, que iba con él de Naciones Unidas. A mí me parece toda una estupidez. Asesora climática. Muy asesora. Ver una cumbre de esta naturaleza, donde aquí quien se autofustiga, porque he oído un concepto que es justicia climática, que consiste es en que los que contaminan paguen a los que no contaminan. Yo no tengo muy claro quiénes son los que no contaminan, pero me da la impresión de que es Europa. Es decir, ¿Europa paga a Europa o cómo es esto? Porque si son los africanos contaminan. No, pues es como hay que tener en cuenta que hay países que tienen mucha población. La deuda histórica de Andalucía, aquello que se decía, ¿no?, que reivindicaba permanentemente por la opresión de siglos. Y el patrimonio sindical. Esto es un poco lo mismo. Acuérdate, el patrimonio pero es lo mismo que el membrillo de Infantino. O sea, Europa lleva 3.000 años explotando al mundo, ¿no? Por tanto, lo que tiene que hacer, pagar a todo el mundo, por supuesto, él cobra una comisión. Bueno, y aquí es un poco igual, es decir, Europa lleva siglos, ¿verdad?, explotando el medio ambiente, contaminando, creando... Por tanto, ahora Europa debe pagar a todos los demás. Y eso es la justicia climática. Y permíteme, Estados Unidos lo peor es que... China, ¿qué pasa con ellos? Claro. China, ¿qué pasa? Que no seas fascista. Siguen comiendo pato Pekín, claro. No te metas con China. Claro, Estados Unidos, cuando gobiernan los republicanos, también. Pero si no, no. China ya lo ha dicho, no va a hacer nada. Claro, si tiene una gran parte de la población mundial, y es el que más poluciona. ¿Qué va a hacer China? Eso está muy bien, el que más ¿Por qué se va a comprometer? Le va a tocar entre los Estados Unidos, China, Rusia
y la India, que no estaba ninguno de ellos en este ajo. Entonces, a todos los van a acabar metiendo. La tercera parte de la población mundial. Estoy contigo que hay que perseguirles. Son el 50%. Vamos a ver, aquí hay una cuestión... Que son el 50% en emisiones. Como siempre... Y la Tierra es redonda. Y la atmósfera no sabe de fronteras. Entonces lo que emiten en China llega aquí, claro. Ya ha dicho que no descarboniza. Como siempre hay espectadores y amigos que escriben correos y tal, Ernesto particularmente, y desde aquí te mando un abrazo, a mí me gustaría dejar clara la posición editorial de la casa. Que si los datos objetivos fueran otros, evidentemente cambiaríamos, porque lo que nosotros no hacemos nunca es negar una realidad objetiva. Yo no sé si es posible decir o no que estemos en un ciclo de cambio de clima. No desde luego global, porque hay que ver lo que pasa en la Antártida, pero es perfectamente posible, porque en la historia cambia el clima. En lo que nosotros estamos es que hay cada vez menos razones para pensar que estamos asistiendo a un calentamiento global irreversible provocado por la acción humana emitiendo dióxido de carbono. Esto, que es la Biblia, es lo que cada vez resulta más difícil sostener. Y el otro día salía uno diciendo, el 90% de la literatura científica lo dice. Claro, porque es que han prohibido publicar otra cosa que no sea eso. Y quien quiere publicarlo tiene que recurrir a otras vías. Internet está así, ¿verdad? Donde lo que tú publicas, aunque tengas 4 doctorados, no es científico, porque no es una de las cabeceras reconocidas por la academia, con lo cual que han hecho una trampa, evidentemente. Si de verdad fuera científico, nadie estaría vetando las investigaciones. Que es lo que y sea lo que sea la pregunta, ¿Qatar contamina? ¿Perdón? Qatar contamina. No, yo creo. Pero lo hace por nuestro bien. Hombre, por la refinería. Claro. Decía antes Román que perseguirán a todos estos y ojalá un día los metan en la cárcel por el daño que han hecho, pero sobre todo por un concepto que han tergiversado completamente, el de desarrollo sostenible, que se cuece a final de los años 90 que tenía todo el sentido del mundo, y que decía, según Naciones Unidas, desarrollo sostenible, pero desarrollo, y todo aquel país en el que se vea en contradicción los dos priorizará el desarrollo, porque ¿cómo vas a dejar morir a la gente por una planta? O sea, no. Y eso estaba clarísimo al principio y lo han cambiado completamente y ahora desarrollo sostenible es sostenible y luego desarrollo. Es como Europa lo está haciendo. A la pregunta de Patricia, que era al final que habían conseguido, pues básicamente lo que han conseguido es mantener viva la ilusión que ha permitido aplicar políticas de revolución industrial, que en la práctica es en lo que estamos, con el alibi del miedo colectivo. Que nos vamos a extinguir, que tal, por tanto hemos de callar y aceptar leyes... y la eterna celebración de los COP, porque ahora te han dicho, han quedado todas estas cuestiones pendientes. Bueno, y tampoco se van a solucionar en la siguiente. Ellos, el principio de conservación, que no de sostenibilidad, de ellos mismos, que son vividores, de los que están allí, es ellos quieren la reunión del año que viene. ¿Qué han hecho? Patadas seguir. En la próxima reunión, en el 2030, nos replanteamos otra vez todo. Y mientras tanto seguimos viviendo el cuento. Porque es el conservadurismo del puesto y del salario y de la buena vida que se pegan estos tíos a costa del planeta. Eso sí, las legislaciones nacionales sí que imponen a los particulares y a las empresas obligaciones para mucho antes de 2030. España, 2023. O sea, en 2 meses. Pero todo eso va a haber que revisarlo. No, ahora entra todo en proceso de revisión porque al no ser ratificado por la COP todos los calendarios que estaban en marcha, todo esto se resetea. Y les viene muy bien. La ley de cambio climático aprobada en mayo de 2021 también. Pero si se va a revisar hasta la del sí es sí. Van a revisar todo. Vamos a hablar de eso de inmediato después de la publicidad. Hacemos una breve pausa. Les recuerdo muy rápidamente que el Club de Amigos tiene a esto aquí, Javier Urra, hace un instante, 1 de diciembre a las 6, para hablar de salud mental, cuando la salud mental quiebra, y no es una alegoría de la situación política, pero es que tenemos también mañana 22 de noviembre a las 7 de la tarde, precisamente para hablar de estas cosas, Juan Antonio de la Rica, que va a presentar el libro La Revolución del CO2. Gratuita, por supuesto, usted puede venir. Él ha explicado ya en Dando Caña, a ver si un día los usa, por cierto, él ha explicado ya en Dando Caña este asunto. Es enormemente importante para entender, Rica es un científico, es enormemente importante para entender con datos científicos reales, digamos, para descodificar toda esta serie de mensajes políticos y periodísticos que son, bueno, pues lo que usted está viendo. Mañana 22 de noviembre a las 7. Vámonos a la publi. A la vuelta, el follón de la ley Montero, lo último de la Fiscalía de quien depende pues entonces y demás cosas. 3 y 5, 22 y 5 en Canarias, y nos vamos con el follón político, judicial, etcétera, de la ley del solo sí es sí y demás. ¿Qué ha pasado hoy? 2 cosas. Por una parte,
Bueno, tres cosas. Por una parte, que han seguido las críticas a esta ley y a su chapuza. Por otra parte, que se ha denunciado, lo ha hecho el gobierno, en fin, una campaña contra Irene Montero, la denunció muy particularmente Pablo Iglesias, Faro de Occidente o de Oriente, y luego que la Fiscalía ha hecho un Sánchez. Pues entonces, vamos por partes. Primero, críticas a la ley. Se intensifica la presión contra el gobierno. El Partido Popular alerta que la ley estrella de Montero puede provocar un efecto llamada. La ley del solo sí es sí es una auténtica chapuza, un insulto a las víctimas, fiel retrato de todas las carencias, la soberbia y los prejuicios ideológicos de este gobierno. La ley del solo sí es sí sigue ocupando el primer orden del día para los de Feijóo, también para Vox. Ya lo sabían y lo querían. Ahora todos se rasgan las vestiduras y dicen, ay, no nos habíamos dado cuenta. Sabían perfectamente y querían esta ley. Querían una rebaja de penas para violadores y pederastas. Los de Ciudadanos que apoyaron la ley en su día dicen ahora que hay que corregir algunos errores. Pues yo he preguntado a los compañeros que llevaron esta ley, porque como todo el mundo sabe, pues en el Congreso no todos estamos en todas las leyes, y es verdad que esta ley introducía algunas mejoras, pero desde luego tiene un error garrafal, un defecto imperdonable que desde luego hay que corregir. Los de Montero siguen echando la culpa al Ministerio de Justicia. Esas penas definidas en esta ley las define especialmente y fundamentalmente el Ministerio de Justicia. Esto es así, más que nada porque es su responsabilidad. Ha colaborado en ella el Ministerio de Justicia en la definición de las penas. Pero la ley del Ejecutivo de Sánchez está provocando divisiones hasta dentro del propio PSOE. Es entendible que la ciudadanía esté alarmada porque estos son delitos que cabrean cada vez más a la gente y estamos a tiempo de poderlo rectificar. El manchego, de hecho, ha señalado hace unos días a la propia Irene Montero pidiéndole que rectifique de inmediato por las consecuencias de su polémica ley. El Ejecutivo de Sánchez evita echar más leña sobre Montero y espera ahora que el Tribunal Supremo y la Fiscalía marquen un criterio a seguir. Los magistrados del Alto Tribunal ya advirtieron a Sánchez de la imposibilidad de poder establecer un criterio general conforme a la actual legislación y le recuerda que tendrá un margen de maniobra limitado para poder revisar los casos. Bueno, luego comentaremos cosas que van surgiendo, pero hay que verlo todo. Algo muy importante ha sido la imprecación de la señora Rosell a los periodistas. Porque para ellos gran parte del problema consiste en que nosotros contamos lo que hay. Y claro, eso crea alarma social. Es para no creérselo. Mire. La vía es que las defensas van a pedir revisiones. Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. O sea, lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Entonces, cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y no es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena. Bueno, está bien, o sea, como criterio de gobierno, sí, claro. Está bien, cierra a los periodistas lo que no pueden contar. No hacía falta, querida, que lo contaras, si los tuyos ya lo hacen motu propio. Pero no hay más que ver ciertas cabeceras. Es que esta señora, que no se nos olvide, era la candidata para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial por Podemos. Ahí estamos. Este personaje. Bien, seguimos. Donde está Podemos, y ahora ya todo el gobierno en realidad, es que aquí lo que hay de fondo es la campaña de la pérfida derecha. La pérfida derecha que lo aprovecha todo para victimizar a las mujeres y de paso a la izquierda. Pero ya cuando uno entra ya en el delirio, pues puede acabar viendo cualquier cosa. Bea Dávila nos lo explica. Podemos denuncia una campaña contra Montero. Es una operación política muy sofisticada para lograr eliminar a una figura política muy relevante que se llama Irene Montero en una semana muy concreta y en un momento muy concreto. Y detrás de que algunos sectores supuestamente progresistas se lancen de la manera salvaje que se han lanzado sin ninguna sofisticación, utilizando argumentos falsos a sabiendas de que es falso para hacer daño a Irene Montero. Un linchamiento por parte de los medios según el ex vicepresidente Pablo Iglesias, en el que incluso la semana pasada dejaba caer que participaba la propia ministra Yolanda Díaz. El exdirigente de Podemos le acusaba, sin mencionarle, de echarse a un lado tras conocerse las primeras revisiones de las sentencias de la ley del solo sí es sí. Este fin de semana la titular de Trabajo llamaba a dejar actuar a los tribunales respecto a la ley. Bueno, yo tengo una opinión propia sobre una ley que es fundamental
para nuestro país. Y como todo en el derecho es objeto de interpretación, pero creo que debemos dejar de actuar al Supremo. En Podemos, su portavoz Isa Serra insiste en que existe una campaña mediática contra la ministra de Igualdad. Yo creo que hay muchos titulares que no están haciendo honor a la verdad. Creo que cualquier demócrata entiende y debería de entender que la campaña que está haciéndose contra el Ministerio de Igualdad y contra Irene Montero, pues evidentemente es una campaña que tiene efectos perjudiciales no al conjunto del espacio Unidas Podemos, sino a los avances políticos, sociales y feministas. Y desde la formación morada mantienen su compromiso incluso de ir juntos en las próximas elecciones con Sumar. En el Ejecutivo han evitado respaldar a la ministra de Igualdad y trasladan el mensaje de que la coalición sigue teniendo futuro, a pesar de sus roces y las duras críticas que estas semanas la sociedad le está achacando a todo el Ejecutivo por la ley estrella de Montero. Y entonces habló Pedro Augusto. Y por lo que sea, que usted ya se puede imaginar, ha dicho no. El gobierno respalda esto, todo el gobierno. Semos solidarios. Incluso tenemos un décimo de lotería, que va a ver usted, para hacer propaganda de esta ley. Fijo que no toca. Usted me contará. Solo si cuentan y lo ponen en moradico. No sé, igual es para financiar. A esto habría que averiguarlo, Trillo. Igual es para financiar el partido. No sé. Decimos de lotería. El hecho, y es la noticia importante del día, es que la Fiscalía General del Estado, de quien depende pues entonces, ha decidido que ordena a los fiscales que no revisen las penas. Lo anunciaba Irene Montero en este tuit así de contenta, ¿verdad? La Fiscalía General del Estado unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley solo sí es sí, reafirma la jurisprudencia consolidada, revisión sin automatismos y observando el Código Penal completo. La ley solo sí es sólida y sirve para proteger a las mujeres. Atentos a los argumentos. Unifica criterios. ¿Acaso estaban dispersos? Bueno, aplica adecuadamente la ley. ¿Acaso se estaba aplicando de forma inadecuada? Esto va contra los jueces. Reafirma la jurisprudencia consolidada. ¿La jurisprudencia de qué ley? Revisión sin automatismos, es decir, que se ve que hay una especie de máquina que lo revisa y observa el Código Penal completo. Es decir, que los jueces que lo han aplicado es que no se enteran de lo que hay. No, se enteran de lo que hay. Rápidamente le ha contestado, por cierto, muchos tuiteros a Irene Montero, diciendo que no se entera de nada, desde el punto de vista ni ella ni el fiscal, por varias razones. Cuenta, por ejemplo, este tuitero que ha circulado mucho en ámbitos de fiscales de profesión, en fin, que el fiscal a estos efectos es como el abogado, que el tuit de la Montero es una trola, que la Fiscalía no puede reafirmar una jurisprudencia que además no existe. Claro, bueno, y que la que existe se refiere a leyes con disposición transitoria. Seguimos, porque ha sido un hilo de fin largo, lo vamos a reducir. Hay jurisprudencia del TS, del Tribunal Supremo, para leyes con disposición transitoria que admiten rebajas vía principio de proporcionalidad, aunque la vieja pena encaje en abstracto en la nueva regulación. Al final, ¿qué pasa? Pues pasa, bueno, está muy bien esto, así que lo que me diga el fiscal general me da igual, más aún cuando es un cargo político que está imponiendo un criterio a todos los fiscales, muchos de los cuales ya habían apoyado rebajas aplicando criterios jurídicos tras un examen individual, que es lo que ha observado Jesús Trillo al principio del programa de hoy. Es decir, cuando usted va al juez, no le ponen un traje, le miden. Claro, porque entran muchas circunstancias en las cosas que pasan en la vida. Eso lo sabe un juez. ¿Un político lo sabe? Debería saberlo. Pero es evidente que en este caso no. Bueno, aquí termino yo la parte expositiva y ahora ya soltar por esa boca. Yo si quieres, me explayo en dos cosas. Una, en primer lugar, el artículo 2 del Código Penal, que ya lo decía, del Código Penal vigente, que es el nuevo Código Penal de la democracia de Belloc. Sí, señor. ¿Os acordáis? Del año 95. Del año 95. Pero, en fin, anteriormente ya lo decía, las leyes penales tendrán efecto retroactivo cuando favorezcan al reo, aunque hubiera recaído sentencia firme y aunque estuviera penando, es decir, la sentencia. Por lo tanto, los reos tienen derecho a pedir la revisión porque lo que hace esta ley es unificar todos los delitos sexuales, de agresión y de abuso sexual, estableciendo una horquilla, todo el mundo lo va a entender, una horquilla de pena que antes iba de 4 a 12 años y ahora va de 6 a 12 años y ahora va de 4 a 12 años. Luego, al bajar la pena mínima, se ha bajado
correlativamente todas las penas. En consecuencia, piden una rebaja de pena. Pero yo voy a proponerles una cosa, y lo propongo desde aquí a todas las víctimas. Ahora vamos a defender a las víctimas. No, por supuesto, a los delincuentes. Aquí no se trata, no. Señores, vamos a ser democráticos, vamos a defender a las víctimas. ¿Y contra quién? Contra el Estado, contra ustedes, que son los que han hecho esta barbaridad. ¿Cómo se hace eso? Pues mire, vamos a ver. Hay una ley, que es la Ley 4/2015, que habla de las víctimas. Una ley que construye el concepto de revictimización o victimización secundaria. Es decir, trata de impedir que la persona que ha sido víctima de un delito rememore ese delito cuando se produzca una cosa como esta. Es decir, un comportamiento por parte del Estado en virtud del cual ve que su agresor, que su atacante, que su violador está en la calle cuando debería estar en la cárcel. Eso es un proceso de revictimización que da lugar a que esa persona víctima pueda pedir responsabilidad patrimonial del Estado, legislador, porque el Estado legislador ha funcionado mal, ha funcionado erróneamente y le ha producido ese daño de revictimización. Artículo 32.3 de la Ley 40/2015. Es decir, el régimen jurídico general de la Administración del Estado. Y además una indemnización, tiene derecho a una indemnización que esta propia ley regula, esa propia ley del sí es sí, en su artículo 53, que dice que tendrán derecho a reparación siempre las víctimas. ¿En qué? En daños morales, en los daños por su dignidad y en toda la cuantía de gastos que hayan tenido por razones médicas, etc. Por lo tanto, yo les digo desde aquí, vamos a ir a por ellos, pero a favor de las víctimas. Y por tanto, si quien quiera que se le plantee una reclamación de responsabilidad patrimonial, ahí tienen mi dirección. Que me llamen, que se dirijan a mí y yo me encargaré de eso. Si conseguimos una sola sentencia, bien valdrá la pena el viaje. Pues ahí queda la cosa y sí, foto al móvil, al móvil, a la pantalla. Con este móvil, clac. Y si conoce a alguien que está en la situación, o usted está en la situación, ya me pregunte, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pues Trillo lo hace. Bueno, Patricia, Román, Juan Antonio. Vamos a ver, hay una cosa. Primero, este momento está siendo muy interesante porque el sistema presidencialista autocrático y de autoritarismo de Sánchez, de que impone sus políticas y cede todo, está entrando en crisis por culpa del momento ion. El ion es el átomo que aparece en una electrolisis como resultado de la descomposición del otro átomo que se destruye, ¿no? Y aquí este momento es de descomposición absoluta. Estamos en el momento ion porque es el momento de la sedición, de la violación y de la malversación. Y es que estamos centrándonos mucho en la violación. Y de paso está pasando la sedición, que el jueves entra en el Congreso. Vamos a verlo ahora. Y está pasando la malversación. Cortina de humo en el que hablamos del sí es sí y mientras tanto los objetivos políticos del presidente, de su cumplimiento con los secesionistas de este país, se están pasando al segundo nivel para meternos las renovaciones del Código Penal por detrás, ¿no? Yo creo que está siendo interesante cuando decía la portavoz de Podemos que hay una campaña mediática. Efectivamente, claro que hay una campaña mediática. ¿Cómo no va a haber una campaña mediática? O sea, el Poder Legislativo y el Gobierno han sacado una ley que es una castaña pilonga que pone a los violadores en la calle. Claro. ¿Cómo no va a haber una campaña mediática? Faltaría más. Lo raro es que no hubiera una campaña mediática. Y hay que poner el dedo acusador en quienes son los responsables, que son el PSOE, Unidas Podemos y los 205 diputados que votaron esta ley. Porque lo votaron 205, sí, ahora viene Inés Arrimadas. No, es que yo hablo con la gente, yo no estoy atenta a todo y ahora resulta que podía haber este fallo. No, sí lo hay. Y ustedes que iban de Progres votaron sí a esta tontería. Y además lo sabían, porque los DRC y los de Junpercat hicieron unas enmiendas avisando de este tema. Avisando de que esto podía pasar. Sin embargo, votaron a favor. Hombre, por favor. Exacto. Es muy interesante el tema de la presión ideológica. Toda esta gente, sabiendo de antemano la chapuza, votaron a favor solo por pavor al titular del día siguiente en la prensa, tele incluida de la izquierda. Exactamente. Y por eso la señora esta que quería ser juez del Consejo General del Poder Judicial, esta señora que ampara que a los jueces y a todo el Poder Judicial se les llame fascistas, machistas,
Ella no sabe que la justicia se representa con una venda, que la mitad de los jueces, o todos, el 70% que son progresistas y el 66% mujeres, cuando les piden la revisión, ¿no les queda más remedio que revisarla? No les digas lo de la venda, que les empezar a llamarles vendidos. Sí, sí, que esto tiene ese sentido hombre. Sí, no, y además también hay que decirle a Pablo Iglesias que Irene Montero es una persona muy relevante, sí, en su casa, que es la madre de sus hijos, que ha llegado ahí porque es su mujer, en un acto machista insuperable. Y no nos hable de progresismo ni de historia. Esta señora es una incapaz para hacer una ley. Y lo sabe. Y lo decía Carmen Calvo. Y lo decía tanta gente del PSOE. Y Campo. Y ahora es Pero curioso. todos se lo tragaron, ¿eh? Todos se lo tragaron. Y ahora resulta que todos los que les habían advertido no han tenido conciencia ni constancia de ello. Hoy la consejera de Justicia de Castilla-La Mancha, del PSOE, le ha dicho, oiga, nosotros lo advertimos y les dimos un informe por escrito. Y queda claro, pues no tengo conciencia de ello, no se preocupe, que tengo la copia y lo vamos a hacer público otra vez. Entonces, ya está bien de este mamoneo, de que como lo hace Podemos, y el responsable de esto se llama Pedro Sánchez, no Irene Montero. De hecho, lo de la Fiscalía, Pedro Sánchez. Lo de la Fiscalía lo demuestra. Después de que Pedro Sánchez dijera en Bali lo que dijo, no podía ser que alguien revisara la ley. Tenía que poner al Estado al servicio de la voluntad del César. Y es que flipo con porque es un autoritario. Es un autoritario. Es un déspota. Es un déspota. Es un autoritario. Autoritario era Franco, tú. Este es un déspota. Y es un autocrático. Él crea el poder y él crea las leyes. Y además tienen que ser como él las diga. Pero es que tiene un problema muy serio, que es que se ha puesto enfrente a todo el Poder Judicial. Y ojo, que lo que dice la Fiscalía es que, bueno, no vayan de acuerdo, pero en todos aquellos que no quede más remedio, no les queda más remedio. Pero dan la noticia de que la Fiscalía haya unificado. Pero la nota de la Fiscalía tiene un matiz. El fiscal efectivamente tampoco es idiota. El fiscal tampoco ha querido prevaricar, porque todo esto es prevaricación. Lo que están haciendo es pedir a los jueces que prevariquen. Enseguida Patricia y Juan Antonio, pero antes Trillo, una pregunta que me ha suscitado una afirmación de la señora Serra acerca de que quien pone las penas es el Ministerio de Justicia. El que pone las penas es el Ministerio de Justicia. Pone las penas es el juez. Claro. El juez es que no tiene puñetera idea de nada. ¿Quién dice cuánto hay que penar cada es que son unos incapaces. No, lo que pasa es que hay una administración penitenciaria, que por otro lado hay un juez de vigilancia penitenciaria, que es el juez responsable de la aplicación de las penas, que sigue siendo un juez. ¿Cómo que el Ministerio de Justicia? ¿Pero qué está usted diciendo? El que pone las penas es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia forma parte del Gobierno y, por tanto, del Poder Ejecutivo, no forma parte del Poder Judicial. Entiendo. Vale. Patricia, Juan Antonio. No, yo apuntar dos cuestiones. La primera, y esto lo ha citado hoy en rueda de prensa de Vox, el vicepresidente de Primera Acción Política, Jorge Buxadé, decía, ¿tienen conocimiento de quienes lo firmaron? Por supuesto que lo tienen. Y por eso ver a la señora Inés Arrimadas decir lo que ha dicho hoy, de que no lo habían revisado bien, de que no están atentos a todas las leyes, es una vergüenza. Eso por un lado. Y lo segundo, hay una cuestión de fondo que me preocupa bastante. Cuando hemos escuchado las declaraciones de la señora Victoria Rosell dando consejos a los periodistas de cómo tienen que hacer su trabajo, el mismo día que Pablo Iglesias presenta una campaña de crowdfunding pidiendo dinero para su nuevo medio de comunicación digital. A mí esto me preocupa soberanamente, porque no creo que los pasos que den en Podemos sean para nada, ninguno de ellos, casualidad. Y el hecho de que una señora esté diciendo a los periodistas cómo hacer su trabajo, a la par que una persona que ha formado parte del Ejecutivo de nuestro país, para nuestra desgracia, esté intentando comenzar un medio de comunicación y digan esto a los periodistas, a mí como periodista me preocupa profundamente, porque ya no solo han ocupado las instituciones del Estado, el Ejecutivo socialcomunista, sino que además también intentan hacerse con el cuarto poder, al cual, por cierto, digamos, los voceros que tienen dentro de los grandes medios de comunicación regaron con dinero público durante la pandemia. Que no se nos olvide por qué han venido sistemáticamente en otros medios de comunicación silenciando ciertas cuestiones, repercusión de vacuna, pobreza energética a la que han sometido a los españoles. Así que me preocupa tremendamente que ahora, además de inmiscuirse en la cuestión judicial, quieran también hacerlo con el poder de la información, que a veces, por desgracia, es lo único que le queda a los ciudadanos en medios libres como este, como el Toro TV, para poder hacer llegar la información. Lo primero, felicitarte, porque yo creo que la iniciativa que lanzas es muy importante, y el apoyar a las víctimas en este momento, y ojalá se presente la gente y lo apoyen, ¿no? Y puedan salir y pueda demostrarse auténticamente lo absurdo de toda esta historia. Estabas hablando antes de autoritarismos y podíamos comparar a Sánchez con Franco, ¿no? La diferencia es que Sánchez es mucho más laxo con las violaciones. Él pone 4
me parece que es 4-12 y Franco ponía 12-20. O sea que, bueno, en cuanto a penas, en el Código Penal del 44 y del 73 se pena bastante más. Hombre, luego es verdad que muchos de los delitos no eran totalmente castigados y demás, pero bueno. Bueno, ahí autoritarismo, hablemos de autoritarismo y de cesión. Y todo eso. Porque es muy interesante para es que la violación se castigaba de 12 a 20 esa polémica años. habitual sobre lo que es el Estado de Derecho y tal. Bueno, hay que recordar que un Estado de Derecho no tiene por qué ser democrático. Exacto. Que es mucho más fácil que haya Estado de Derecho si hay, por supuesto, un sistema democrático. Exactamente. Pero es perfectamente imaginable un sistema democrático sin Estado de Derecho. Por supuesto. Y al tipo de democracia, como decir, plebiscitaria, o no sé cómo llamarlo. Pero lo que ha dicho José Javier antes, que le costó informatocracia, a la que vamos. Lo que ha dicho José Javier antes, que es lo que le costó el prestigio a uno de los grandes juristas de este siglo, que fue Carl Schmitt, es cuando dijo aquello de que la voluntad de la ley es la voluntad del Führer, ¿no? Claro, por tanto, esto es lo que está pasando ahora. De alguna manera, la voluntad de la ley es la voluntad. Pero que es la voluntad de Sánchez. Liberar violadores, ¿no? Entonces, sí, todos estos son unos ineptos. Es impresionante lo de la señora Montero y demás, ¿no? Y luego yo creo que es el primer gobierno de la democracia que deja en la calle violadores. O sea, ¿qué otro gobierno se le ocurrió cambiar el Código Penal? Y que no tiene en cuenta nuevos delitos. Con la Parot, ya pasó con la Parot, pasó con Ledesma con los preventivos. Sí, bueno, pero nos referimos a la cuestión de la protección de la mujer. Termino con lo que decías. Es verdad que, claro que lo sabían. El Consejo General del Poder Judicial lo dice ya en el 21, en el 2021, avisa de lo que viene, de lo que se viene encima. Que no me vengan a decir que no sabían, lo sabían. Lo que pasa es que son muy laxos con las violaciones, como son laxos con la pederastia. No les importa ese tema, el tema de la moralidad total. Pero y creo que va más bien por ahí. Para mí hay un problema de un señor que fue el Lehendakari, que ha sido presidente del Congreso, que es el Poder Legislativo, que es donde se hacen las leyes. El nivel de desconocimiento que tiene ese personaje, que hoy es el portavoz del PSOE, de Francisco Javier López Álvarez, alias Pachi, el hijo Lelo de Lalo. El otro día estuvo en cum laude como hijo de Lelo, como Lelo que es. Cuando dice, pues no pasa nada, se suspende, se hace con carácter retroactivo y se les mete todos otra vez en la cárcel. Ahí va, pues. Pero vamos a ver que eso es de la margen izquierda de Bilbao, idiota. Que estamos en un Estado de Derecho. Que no es esto de ahora derogo, pues los vuelvo a coger y les meto con carácter retroactivo. Y esos son los que hablan de democracia. Es muy de Bilbao eso. Y esos son los que hablan de libertad. Y esos son los que hablan de legalidad. Y los demás somos fascistas. Pues no hay más fascista que eso que decía Pachi López el otro día. Pachimedes. Después de aquello de Arquímedes, todo el mundo llama Pachimedes López. Y está muy bien. Y una última cuestión sobre la protección de la mujer que de verdad yo creo que es muy importante porque se ha dejado al margen de esta ley y es de suma importancia. Uno, la cuestión de los delitos importados, ¿no? Las violaciones grupales. Dos, la cuestión de la pornografía infantil. Son cuestiones que han quedado al margen de la legislación, que son muy importantes, que son delitos que durante los últimos, en concreto, 2 años se han visto incrementados, que me corrija Jesús si no, de una manera increíble, y que sumado a otras pequeñas cuestiones que a lo mejor los hombres no se dan cuenta, pero las mujeres que vivimos en grandes ciudades sí, como por ejemplo el apago del alumbrado en las calles, en fin, se han ido acometiendo medidas tanto legales, por falta de ellas, como administrativas, que de verdad han desprotegido a la mujer, en concreto durante los 2 últimos años. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y a los menores. Eso es y a los menores. Hablaba Román Cendoyo de la cuestión de la sedición. Es muy importante, porque la fragilización del Estado de Derecho, al final, a lo que está conduciendo, o mejor dicho, lo que la está conduciendo, porque viene de esa manita, ¿verdad?, es la aplicación de la voluntad política del momento, de quien gobierna, para transformar en su beneficio las leyes. Y el asunto de la sedición es extremadamente serio por ese motivo. Para la gente, y es lógico, claro, para mí también es mucho más emocional, evidentemente, soltar a la calle un violador que soltar a la calle un malversador, ya, por supuesto. Pero desde el punto de vista de la fragilización de los derechos de todos, tanto monta tanto. Y lo que está ocurriendo con el delito de sedición, este fin de semana creo que ha sido la Asociación de Fiscales, reunida en Segovia, sus delegados, ¿verdad?, emitían un comunicado en el que explicaban que desde su punto de vista la reforma a la Carta del delito de sedición es inconstitucional. Y bueno, y explicaban en un largo documento que tenemos ahí en pantalla y que tiene usted íntegro, por cierto, en el Telegram de Julio Ariza, en el Telegram de Julio, ahí está puesto, bueno, es que lo que ocurre, y sobre todo mostrando las mentiras asombrosas de la izquierda y sus corifeos de los medios ricos, ¿no? Esa es la clave, porque, vamos a ver,
El legislador, en la Constitución se le ponen los límites al legislador, que creo que es el artículo el 9.3 y el 89, que marca cómo tienen que ser las leyes orgánicas y cómo se tiene que legislar. Y no se puede hacer una ley ad hominem. Y esta es una ley ad hominem que beneficia a 9 personas y a unos más que están pendientes de jurisdicción. Los considerandos sobre los que se hacen las leyes son falsos, porque no hay una homologación a una ley europea, porque no existe. Es más, el delito de sedición con otros nombres, y que es una conducta equiparable, tiene penas muy superiores, como ya recordamos la semana pasada en este programa, y lo que han hecho es llamarle alteración de orden público para aplicarle las penas equivalentes a una manifestación ilegal en Alemania, en Francia y en Italia. ¿Con qué solo objetivo? Beneficiar a una serie de personas como Oriol Junqueras, que están cumpliendo en este momento una pena, porque aunque la hayan indultado, sigue teniendo la pena de inhabilitación para cargo público y está en una situación de condicional. Que además este fin de semana ha vuelto a demostrar la falsedad y la ilegalidad de los indultos, porque ha dicho que con esta rebaja del delito de sedición será mucho más barato cuando lo intentemos de nuevo, con lo cual tampoco ha habido arrepentimiento, condición bastante necesaria para cuando se solicita un indulto. Con lo cual, el Gobierno no está cumpliendo la Constitución, está mintiendo a la ciudadanía para justificar una ley, con lo cual está haciendo una ley injusta a sabiendas, que también es una prevaricación. Es decir, aquí están sumándose demasiados delitos para el cumplimiento político de un pacto que es evidente que es un pacto político y no es ninguna ley de beneficio que afecte a toda la ciudadanía, en tanto en cuanto además esa reforma del Código Penal, insisto, nunca la anunció la ministra de Justicia, sino que lo hizo la ministra de Hacienda en la negociación con los presupuestos generales del Estado. Porque la ministra de Justicia estaba poniendo penas. No, claro. Entonces, en esas circunstancias nos están metiendo el delito de sedición. Entonces, yo sí creo, sin ser jurista, y ahora Jesús me corregirá seguro, hay suficientes condicionantes para empezar a tratar de otra manera la actitud que está teniendo el Gobierno y el Congreso, con los que le apoyan, que es el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos, que son los que piden esta reforma, para intentar buscar las oportunas responsabilidades que tendrían que tener por lo que están haciendo. ¿Jesús Trillo dictamen forense? Pues no, hombre, probablemente ya por la misma vía que te he dicho. Pero fíjate tú que tanto la reforma del delito de sedición como de malversación se basan en lo que están diciendo, denunciando en el otro lado, el artículo 2 que antes os he mencionado del Código Penal, es decir, en el principio de retroactividad favorable al reo que establece el artículo 2 del Código Penal. Es decir, que vale para una cosa, no vale para otra. Están permanentemente... Es decir, que si yo unifico la doctrina, entonces lo que tendría que hacer sería atenerme a esa revisión que quieren hacer para la ley del solo sí es sí, para frustrar la rebaja de sedición. Exacto. Es acojonante. Es verdad que están como cabras. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con el delito de sedición? Con el delito de sedición pasa una cosa. El delito de sedición... A ver, ¿os acordáis de la sentencia famosa del caso de los catalanes? Sí, claro. Era rebelión. Era rebelión. Pero no era rebelión porque no había violencia suficiente. Sí, claro. Vale. Aunque entonces, Pedro Sánchez, en Espejo Público, dijo que aunque se consideraba sedición, él lo consideraba rebelión y iba a endurecer las penas. Sí, tradicionalmente, hay que recordarlo. Cuando no hay una violencia organizada y tal, aunque aquí en este caso era una cosa un poquito más... En fin, lo cierto es que cuando se produce eso se hablaba de rebelión impropia, cosa que no existía en nuestro Código Penal desde hace algún tiempo. Se traslada al delito de sedición. Si el delito de sedición, que es verdad, que está en el capítulo del orden público, no en el capítulo de delitos contra la Constitución, se convierte simplemente en un delito de desórdenes públicos, grave, sí. Entonces nos hemos quedado desprotegidos totalmente. ¿Contra cualquier ataque constitucional? Exactamente. Hoy lo decía, el presidente de cualquier golpe de Estado que se dé de esta forma. Hoy precisamente Vox ha presentado una... ¿Qué golpe de Estado? Todas las conductas que se establecen en ese artículo, el provocar, el declarar independiente una parte del territorio nacional fundamentalmente, sin que haya violencia, pues en ese caso nos hemos quedado desprotegidos. Totalmente. Es decir, todo esto es... Bien. Y luego el tema de malversación, y con eso termino. Claro, el tema de la malversación, lo que argumentan es que, mire usted, claro, es que no es lo mismo una malversación llevándose el dinero al bolsillo que no llevarse el dinero al bolsillo. Oiga, mire usted, la malversación nunca fue llevarse el dinero al bolsillo. La malversación es la mala administración de los fondos públicos. La malversación es destinar fondos públicos, distraerlos para fines distintos de los previstos en la ley. Pero no tiene el pobre Griñán, que se va a la cárcel, tenía 3.000 euros en la cuenta.
Menuda campaña de victimización. Ya. Increíble. Pues a ver qué han hecho con los 675 millones que malgastaron, además de putas, cocaína y mariscos, como los del COP27 casi. Cerrando el tema, Juan Antonio. Patricia, que nos vamos a la publi. Yo creo que es muy grave, y como lo que estamos diciendo, y se está desprotegiendo el orden constitucional, a sabiendas de que lo volverán a hacer, o como digan ellos en catalán, a sabiendas, porque lo han dicho. Es decir, Sánchez es consciente de que lo van a hacer. A pesar de eso, desprotege el orden constitucional y tiene que ser consciente de las instituciones del Estado, y espero que el Consejo General del Poder Judicial, había alguna iniciativa de algún movimiento que iban a hacer una nota o iban a hacer un escrito, alguna cosa sobre este tema, ojalá empiece a reaccionar alguno de los estamentos de este país cuando se pone en peligro. La Asociación de Fiscales lo ha hecho, cuando se pone esto. Luego es mentira que la Unión Europea reforma el delito de sedición, la diferencia entre países de España y Europa, pues claro que no, o sea, claro que existen los demás, pero sobre todo también que es ad hominem, ¿no? O sea, realmente se dan todas las circunstancias para encontrarnos ante una amenaza de independencia en Cataluña, y sobre todo no olvidemos una cosa que se nos está olvidando. La noche de la declaración de independencia, la declaración se hizo y se dejó en suspenso. Y yo quiero recordar aquí que a ver si no se les va a ocurrir a estos en un tiempo, y que no haga falta hacer mucho más que un referéndum ilegal rápido y reactivar una declaración ya hecha sin tener que volverse a reunir en el Parlamento, que son muy listillos. Uf, no les des demasiadas ideas, pero estemos preparados. Les ha dado una idea. Les ha dado una idea. Y en cualquier caso, estemos preparados, porque estoy seguro que lo están preparando así. No, sin ninguna duda. Y luego, por último, apuntar pues una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal que ha propuesto iVox, muy interesante, que cuenta que pretende, o lo que propone es agravar el delito de traición cuando quien lo cometiese fuesen miembros del Gobierno, e incluso la posibilidad para quien fuese quien cometiese este delito de perder la nacionalidad, incluso de no origen. A mí me parece muy interesante, porque precisamente estamos viendo que los autores directos de todo ello son personas que se encuentran pues en un momento en el que ostentan mucho poder. Es que de hecho cuando cometen el delito pueden cometerlo porque están en el poder. O sea, que no es, como la malversación. Que no es una cuartelada de Hay una cosa muy interesante en la propuesta de Vox. Claro, es que es una traición. Que afecta a las decisiones que se puedan tomar sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Porque ya que tenemos un presidente que por llevarse bien, por no sabemos qué, que tenía su teléfono o el de su señora, con el rey de Marruecos, puede hacer cualquier felonía. No. Estamos al borde de cualquier cosa. Este es capaz de cualquier cosa. Nos vamos a la publi y luego vamos a ver lo de la nueva selectividad. Y el follón que hay. Hasta el Instituto de Estudios Catalanes, ya que usted se ha sublevado contra esta selectividad que pretende el gobierno. ¿Por qué? Pues porque viene a reducir a cero la necesidad de conocimientos de lengua y literatura. Total, para lo que hay que decir, pensarán ellos. Bueno, publi y lo comentamos. 23:42, 22:42 en Canarias. Vamos con el asunto de la selectividad del solo sí, así seguiremos hablando. Y si usted tiene alguna cosa, ya sabe, llame a Trillo. Llame a Trillo que se pone. Pero bueno, lo de la selectividad, vamos a ver. Dentro de sus numerosas reformas, este gobierno piensa, o trata de aplicar un principio, que usted por otra parte ve por ahí en anuncios y tal, forma parte del aire de los tiempos, del imaginario mental de la progredumbre, ¿verdad? De que en realidad conocer y estudiar son dos cosas diferentes. Y que los codos y empollar, pues eso no es útil. Que lo que es útil es conectar los conocimientos. Y al parecer a nadie se le ha ocurrido preguntar previamente qué conocimientos vas a tener para conectar si antes no te los has estudiado. Porque claro, tú puedes conectar cosas que conoces. Si no, no. Pues bien, la selectividad que el gobierno plantea precisamente prescinde de ese tipo de conocimientos y muy particularmente en materia de humanidades y sobre todo de lengua y literatura. Bueno, todo el mundo se ha enfadado, hasta la Real Academia Española, normalmente tan eso. Mire. El gobierno de Sánchez no para de reformar todos los ámbitos de España. Primero fue el delito de sedición, continuaron con la economía y ahora han decidido meter mano en la educación. Y es que el Ministerio de Pilar Alegría ha presentado la nueva selectividad, la cual no ha convencido a casi nadie. La Real Academia Española ha cargado duramente contra la nueva prueba de acceso a la universidad.
reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar. Pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística y la capacidad para compendiar y ordenar discurso. ¿Pero por qué están los profesores en contra del nuevo examen? Pues la polémica reside en que se fusionarán en una única prueba los contenidos de lengua castellana y literatura, la lengua cooficial, la lengua extranjera, historia y filosofía. En dicho examen, además, habrá un simple ejercicio con 25 preguntas tipo test y 3 preguntas abiertas cuyas respuestas no podrán superar las 150 palabras cada una. Un hecho que ha sido duramente criticado por la oposición, pero también por los propios catedráticos y profesores. Sin embargo, Pilar Alegría, la ministra de Educación, defiende este nuevo modelo. Que desde luego será un modelo que respete, como no puede ser de otra manera, la autonomía de las comunidades autónomas y de las universidades, pero también que contemple una prueba algo más homogénea. El malestar de los educadores no deja de crecer, unos educadores que advierten que tendremos a unos jóvenes cada vez menos preparados. Absolutamente. ¿Qué es la cuestión? Si es que la cuestión es Eso esa, es lo que al final, interesa. ahí es donde estamos. Y mira tú por dónde estamos enlazando por donde hemos empezado, que era con el tema de Javier Urra. Si al final la adaptación de uno al entorno es tanto más, como decir, rica, cuantas más cosas tiene capacidad para aprender. Y para aprenderlas hay que saber formularlas. Y si no sabes formularlas, tienes una puñetera letra de reggaetón. ¿Que dónde estamos? No, estamos en algo, pero mira, vamos a ver. El animal que ha desaparecido más importante del planeta no es ni el tigre de Bengala blanco ni el vallenato, es la esdrújula. Una palabra compleja porque como ocupa mucho, ya no se pone en Twitter y ha desaparecido. Pues los políticos están todo el día haciendo sobre esdrújulas. Sí, ellos esdrújulan las palabras, ellos los esdrújulan, pero no son esdrújulas. Claro, sobre esdrújulas. ¿Cuál es el problema? Los profesores son de formación analógica, ellos están educados en el saber, como todos nosotros. El problema es que el modelo educativo para generar la idiocia y para que en 1984 George Orwell llegue con 50 años de retraso, es que mientras a nosotros nos educan en el saber, a los niños se les educa en el acceder. Eso que llama la conectividad. ¿Qué es el acceder? Que no tengan nada en la cabeza, que la tengan vacía. Y que su conocimiento sea el que tienen de saber que lo que les dice su teléfono es lo que debe de ser cierto y tienen que hacer. De tal manera que ellos saben dónde buscar la información, pero no la retienen, no la memorizan, con lo cual no la pueden comparar y no pueden tomar decisiones personales. ¿No había un ministerio de desaprender? De la verdad, pero... Ahora lo voy a consultar y yo te lo digo. En este gobierno sí, pero todos además son de desmontar lo que sea. Pero ese es el problema y eso es una realidad en las aulas. En el momento que te cargaste la autoridad, te cargaste el modelo de esfuerzo y sacrificio, te cargaste la meritocracia y encima ya les quitas la memoria y les das, en lugar de saber acceder, lo que acabas de tener es una sociedad esclava. Totalmente. Una sociedad mediocre, una sociedad meta. Sí. Una sociedad de ceros, una sociedad que en lugar de tener propiedades y principios, lo que tiene es un scoring, una atribución de su forma de ser, pensar y vivir, atribuido desde la tecnología. Estamos creando una nueva sociedad, la sociedad del homo digitalis. Y las excusas de decirnos que es que van a pasar de memorizar, esto es lo antiguo, eso se decía muy antiguamente, ya no tanto memorizar, sino saber asociar, ¿no? Lo de los pruebas conjuntos, ideas, competición. Es jugar, son palabras, jugando con palabras para destrozar la entrada de la universidad, en definitiva. Va a desaparecer la historia de la filosofía, la historia de España, todo lo que te pueda hacer reflexionar, filosofía y demás. Pero no, lo peor es que al final la confusión que tienen, y yo estoy de acuerdo con el razonamiento que has hecho, yo le añadiría una cosa. Se les ha olvidado la diferencia entre información y conocimiento. Lo que llenan es de información a los chicos. Y ahora les piden que además sea competencial, que tengan una visión un poco dinámica y que relacionen. No relacionan la información para nada. Se van a ir cargando de información, pero el conocimiento, que es lo que les debería hacer crear un esfuerzo para manejar y jugar con esa información, no lo van a hacer. Y se van a quedar cargados de información. En el fondo van a seguir volviendo a una cierta memorización, pero no a lo que es la reflexión. Es como que la reflexión queda fuera. La reflexión es la combinación de informaciones para llegar a algo concreto, a algo interesante, a algo filosófico, a una reflexión. Eso te van a dar 150 palabras para expresarlo. No, claro, no. Recuerda una cosa, el back francés... 150 palabras son muchas, porque ahora te dan 140 caracteres. Sí, el back francés son algo así como 4 horas para hacerte una pregunta que normalmente es una sola palabra, el ser, o algo así.
es así como se pasan 4 horas redactando eso era antes, en el bac francés. Porque en Francia también lo han cambiado, hay una bronca importante. También habrá cambiado todo. Pero desde luego, sin esfuerzo, ahí. sin fomentar el talento y sobre todo la cultura del esfuerzo, que nos decían hace un rato, la cultura del esfuerzo, por delante de todo, es lo único con lo que mejoras. Y luego, lo único. Y también... Sí. Perdona, no, Patricia. Y la buena utilización de la tecnología. Vamos a ver, la tecnología ha llegado para quedarse. Yo misma viví durante la época universitaria el pasar de la Encarta a tener absolutamente acceso a todo Internet. Y viví en primera persona cómo progresivamente la gente cada vez hacía menos esfuerzo por memorizar. También es cierto que un modelo en el que solo se acomete una memorización sistemática del conocimiento no es correcto. Y en la educación española, o al menos yo eso es lo que pienso, ha faltado un poco lo que tú indicabas de la educación francesa, la reflexión, el debate, eso ha faltado. Pero claro, no todo puede ser debate como ahora se propone en esta prueba de madurez que cuenta un 75% para la nota. No todo puede ser eso. Lo que sí que es cierto es que hay que intentar acoplar esa tecnología. Los padres son los primeros que en casa tienen que saber que no es bueno darle un teléfono a una temprana edad a un niño, que no pasa nada. Yo misma cuando tenía 14 años era de las poquitas que empezábamos a tener móviles y lo usábamos para salir, para nada más. Yo tenía 14 años, tenía un aparato colgado en el pasillo con un cable así con rollito y que había que hacer así para marcar. Pero lo que quiero decir por concluir es que es bueno saber unir la reflexión y el conocimiento con ese acceso poquito a poco. Has abierto un camino peligrosísimo, Patricia. Hombre, claro, yo me acuerdo en el cuartel cuando iban todos los soldaditos a llamar a la cabina, que había lo del patio de armas. Bueno, yo creo que... Pero una cosa que ha dicho Patricia, déjeme meterse un paréntesis. Yo creo que el aprendizaje de memoria está indebidamente infravalorado en la educación actual. ¿Cómo se dice de memoria en francés? Par cœur, de corazón. De corazón. Porque es realmente la forma de hacer tuyo un conocimiento y se te queda. No significa que lo repitas como un papagayo. La cuestión es cuando tú piensas que nadie tiene que aprender nada porque el niño nace solo a la experiencia del saber, que esto es, perdón, Paloma, una gilipollez. Pero la virtud es el punto medio y yo te doy la razón en la época escolar. Pero en la época de universidad hay carreras, yo misma cuando estudié Derecho, que aprendías sistemáticamente, lo vomitabas en el examen y luego no tenías la menor idea de algunas asignaturas. Y eso es un error. Algo está fallando en la educación cuando eso sucede así. Vamos a ver, entonces tiene que ser conocimiento más reflexión. Espera, Roma, que le hemos quitado la palabra. Y luego importante la cuestión de las prácticas, yo creo que la cosa es que más por ejemplo sencilla. en Francia se acometen durante, si mal no recuerdo por antiguas amigas, durante un año, están un año con a lo mejor la carrera a mitad y se meten en un despacho. Pero por eso te pueden poner un examen con una sola palabra y decirte el otro, en lo que tú puedes desarrollarlo. Yo creo que lo que está es más sencillo de lo que parece. Decir que, vamos a ver, es lo que yo decía antes, el propósito es desaprender. ¿Desaprender para qué? Pues para hacer lo que el viejo Mao Zedong estableció como prioridad primera de la revolución cultural, cuando se le ocurrió aquella barbaridad, ¿os acordáis? En el año 63 creo que fue, sí, ¿no? Por ahí. Bueno, ¿en qué consiste? En dejar la mente de los estudiantes como un papel de arroz en blanco, para ser rellenado con la tinta socialista del comunismo rojo. Eso que luego, que al mismo tiempo o antes Gramsci había hablado del nuevo consentimiento, es decir, de esa nueva forma de pensar, de esa nueva cultura, etcétera. Para hacer esa nueva cultura, ese nuevo consentimiento gramsciano, que está más en la línea de los que actualmente nos gobiernan, lo que hay que hacer previamente es desaprender. Es vaciar. Es vaciarlo, dejarlo en blanco. ¿Os acordáis de aquella película que había una cosa que se llamaba Memory Call? Donde inyectaban memorias indefinitivas. Sí, claro. Bueno, la memoria es fundamental. Es que es clave. Es la clave para la identidad. Por supuesto. Y hoy, precisamente, que se reivindica la identidad colectiva, lo que se pretende es acabar con la identidad individual. Pero no podemos, solamente lo determina la memoria. No podemos eliminar de la ecuación el componente tecnológico. Porque a la información, por ejemplo, los chavales de hoy, y no digo ni chavales, gente más mayor, de 30 para abajo, acceden a través de las redes sociales. Es decir, el componente tecnológico tiene que estar en la educación. Lo que pasa es que, vamos a ver. Estoy de acuerdo con vosotros en la cuestión memorística y sobre todo en los colegios, hace mucha falta. No, es que fíjate, la universidad, decías en la universidad es un mundo distinto, el problema es el colegio.
Un gran error nuestro es que nosotros hemos sido pioneros tecnológicos. Cuando éramos adolescentes y jóvenes llegó la tecnología y irrumpió de verdad en la sociedad con aquellos aparatos que eran el Amstrad, el Commodore y el Spectrum. Incluso aprendimos a programar, ¿no? Sí. Que era como los mecánicos cuando empezaran a arreglar el coche y lo sabían conducir. ¿Eso qué? Con el BASIC. Con el BASIC, claro. Entonces, el crecimiento exponencial de la tecnología... El único que decía Basic era Zendoya, los demás decíamos Basic. Nos llevó a un error que hemos sido los botónicos y los prebotónicos, los que hemos legislado sobre el mundo digital sin saber ni conocer de ello. ¿Qué sirve para vaciar la mentalidad de los niños? Si no tienen memoria y si no tienen capacitación para tener... engrasar el músculo de la cabeza para tener datos sólidos, no tienen capacidad de pensamiento. Estos niños que tienen la cabeza vacía, cuando tengan 35 años, sean padres si lo son, y su hijo les pregunte, papá, ¿qué es la libertad? Le dirá, hijo, lo que Google te diga que es. Y el buscador nunca busca en función de tu necesidad, sino en el interés del buscador. Claro. Y así manipulas y manejas la sociedad. Claro. Y el gran error que hemos cometido es que ahora, por ejemplo, decimos, es que los jóvenes de hoy tienen y los niños un déficit de atención. Mentira. Tú le sueltas a un niño delante de una PlayStation 5 horas y está 5 horas. Tiene un déficit, tiene una atención impresionante, pero en aquello que le estimula. Claro. El problema es que el estímulo del conocimiento se lo hemos usurpado. No y así hacemos seres vacíos. Pero no interesa la individualidad, el yo. Nada. Interesa la pertenencia al colectivo. Pero claro. Al colectivo. Yo no estoy de acuerdo con eso, Trillo. Porque las 3 horas delante del LOL es puro individualismo. Estás solo, enteramente aislado del mundo por completo, hablando con gente a la que no conoces, pero ese es el concepto nuevo. El neoamigo. Esparta, es el neoamigo. El amigo es usted que está en Singapur. Lo que te da la personalidad, la individualidad, es la individualidad. Al fin y al cabo, la diferenciación con los demás es la memoria. No te olvides de eso. Tu propia vivencia, la experiencia de la vida. Pero no eres ámbito individual. Lo que pasa es que sus amigos no necesitan tomar cervezas. En cambio, están 5 horas hablando con un tío de Singapur, que no conocen de nada. Y puede ser... ¿Qué es lo que decía? No, en Qatar, ¿no? Más cerveza, queremos cerveza. ¿Queremos cerveza? Claro, la diferencia entre individuo y persona, acuérdate, es clásico. Acordaros de Blade Runner, la película de Ridley Scott, que por cierto es la mejor película que ha hecho. Pues mucho, de eso. Además. Y además en el año que la hizo. Inyectar memorias similares en los pobres replicantes, que a fin y al cabo por eso se llaman replicantes. Y lo de la hoja en blanco que has dicho es muy importante. La llegada de Blade Runner, porque la ciencia ficción en los años 60 era positiva y en los 70 también, era como mágica y buena. Pero cuando se empieza a saber cómo va a ser el futuro digital, es cuando empieza a aparecer la fase oscura de la ciencia ficción. Las y distopías. Nos metemos en el mundo negro. ¿Por qué? Porque es el problema de la destrucción de las estructuras analógicas y de las estructuras del pensamiento humanos por una sustitución de algo desconocido. Y estamos en la robotización. Pero cuando nos metemos de verdad a hablar de inteligencia artificial, es mejor apagar el estudio y irnos a dormir para dormir tranquilos. Perdóname que insista y vuelvo sobre el esfuerzo y vuelvo sobre el ejemplo del BAC. Y cuando tú le preguntas a un estudiante en el BAC, el otro... El BAC es el bachillerato francés. El bachillerato francés. Y le dices, el otro, no, el otro, y le das 4 horas para hablar sobre el otro, significa el esfuerzo que ha hecho ese estudiante durante 1 año o 2 años o 3 años, leyendo absolutamente todos los autores sobre el otro, la filosofía sobre el otro, y es capaz de escribir 4 horas sobre el otro. Eso es conocimiento acumulado que se expresa en 4 horas por una palabra. ¿Me puede decir alguien aquí que con la nueva selectividad de 150 palabras vas a ver reflejados tus conocimientos en media hora, en 1 hora, no lo sé, de 2 años o de 3 años y haber leído tantas obras como para poder hablar del otro? No. Luego se equivocan. Es falso, los vacían. Nos vacían a los chicos. Los van a vaciar. Yo creo, no obstante, que de todas maneras... Paul Sartre. ¿Quién? ¿Qué? Sartre. Paul Sartre. Vamos a ver. Pero no es el maestro. Y por eso la revolución cultural... Lo que vacía, de todas formas, a las generaciones, hoy, no es el sistema educativo. Eso pasaba cuando éramos pequeños, y ni siquiera. Hoy es fundamentalmente el mundo electrónico del que estamos hablando los inversos, ¿no? Y por eso la revolución cultural vendrá de la mano de aquel que se haga espacios en redes sociales, de aquel que pueda influir en los chavales a través de las redes sociales, que es lo único que consultan. Pero tú fíjate que además tiene una inestabilidad brutal, porque Facebook, que ahora está cumpliendo 20 años, 10 años,
ya es una red viejuna, en vías de extinción, para gente muy mayor que no interesa para nada. Pero es que estamos viendo cómo probablemente a este paso y tal como van las cosas, Twitter se ha sustituido por otro. TikTok, que ya llega a la imbecilidad existencial, en el que ya no hay texto, sino que hay que hacer el mono haciendo vídeos, pues es la nueva alternativa cultural y de desarrollo social, ¿no? Entonces, lo que se está buscando precisamente es la idiotización de la sociedad. Y además está consiguiendo de manera seria. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos dentro de ese paradigma, pero es que los que han nacido en el tecnosistema parece que son unos superdotados de unas habilidades que lo único que hacen es castrarle y eliminarles las habilidades analógicas que a nosotros nos llevaron al máximo desarrollo de una especie, que fue el Sapiens Sapiens. Nosotros antes siempre había en todas las cenas un señor que sacaban la cuenta, le sumaba y se era capaz de dividir hasta en un número primo. Hoy pagamos lo que hizo un teléfono. Hoy no tenemos memoria para tener los 100 teléfonos que teníamos en la cabeza. Hoy necesitamos un navegador porque no sabemos leer un mapa. Todas esas habilidades nos las han quitado y con la relación verbal con las máquinas están castrando la escritura. Alexia, ¿nos queda cuánto nos queda? Alexia. Lo que diga Alexia, 40 segundos. ¿Qué hacemos, Alexia? Mil gracias, muy buenas noches. Juan Antonio de Castro, muy buenas noches. Patricia Sanz, mil gracias. Jesús Trillo. Recuerde usted llamar a Trillo, que es importante, y a ustedes mil gracias por estar ahí. Se nos ha acabado el tiempo. Mañana, dando caña, Orcajo, Sandro Meco, después Margato. Aquí no paramos nunca. Que descansen. Hasta mañana.